Muy bien, nuevo bloque de 678, nos están llamando de distintos lugares del país comentándonos esta cuestión habitual ya para nosotros de las interferencias con el programa. En este caso son San Luis, Mendoza, Misiones y Villegas, son lugares que han llamado para contarnos que la señal del canal está por ahora interrumpida. Muy Recordémosle a Silvana Giudici, por favor, que se ocupe del tema, porque hay mucha gente que quiere ver este programa y por las interferencias no lo puede ver en muchos lugares del país. Es justo que la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión se ocupe. ¿Pero te parece un tema de libertad de expresión? ¿Te parece un tema de libertad de expresión? Me parece un problema de libertad de expresión. Este sí me parece un problema, es absolutamente un problema de libertad de expresión. Sin lugar a dudas. Absolutamente, este sí. Orlando, ¿te ves sí, no, estaba pensando que hay otros personajes en esa comisión que podrían reunirse con urgencia para deliberar acerca de la libertad de prensa, que tanto llenan la boca permanentemente. Sí, sobre todo ahora que no se vuelven locos porque no le sacan Fibertel. Bueno, ustedes saben que en Brasil hay un problema similar con la libertad de expresión y esa zaranaza, ¿no? Que más o menos como el que está ocurriendo aquí en la República Argentina, y saben que Lula está postulando un poco su posición en contra de la corporación mediática en Brasil. Vemos el informe. La corpo brasileña contra Lula y la pregunta del día. Como acabamos de ver en 678, la presidenta Cristina Kirchner cuestionaba la protección de algunos sectores de la justicia que sacan fallos exprés a favor de los grupos concentrados de poder. Cada vez queda más claro que la embestida de medios hegemónicos contra presidentes democráticos no es algo exclusivo de la Argentina, sino que ocurre también en países como Brasil. Días atrás, Lula se quejaba del permanente cruce que sufre por parte de la corpo brasileña. Essa gente não nos perdoa. Basta que você veja alguns órgãos de jornais no Brasil. Aliás, alguns órgãos de jornais deveriam ter a cor do partido que eles defendem e a cara dos candidatos que eles defendem para parar de falar em neutralidade. Porque, na verdade, quem faz oposição nesse país, eles ficam doidos. É determinado tipo de imprensa. Ah, como inventa coisa contra o Lula. Y como muestra, basta un botón. Veamos un pequeñísimo ejemplo. Foja de Sao Paulo. Todo poder tiene límite. Infobae. El diario O Estado de Sao Paulo afirmó que Lula es un mal ejemplo para su país. El matutino respondió apoyando abiertamente la candidatura del opositor José Serra. El apoyo al aspirante por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña fue publicado en un editorial de este domingo titulado El mal a evitar, aunque el sitio web de O Estado de Sao Paulo había adelantado su contenido en la tarde del sábado. Diario O Estado de Sao Paulo. El mal que hay que evitar. La acusación del presidente de la prensa que se comporta como un partido político obviamente se extiende a este diario. Hay una gran diferencia entre comportarse como un partido político y tomar parte en una contienda electoral, en que los valores están en juego si no es esencial para mejorar la supervivencia de la democracia en este país. Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hasta un opositor a Lula como Plinio Sampaio reconoce el poder que tienen los medios en Brasil. Candidato Plínio, a cobertura eleitoral de alguns veículos de comunicação tem sido bastante criticada nesta campanha. O senhor considera que a imprensa está sendo imparcial? Jesus Cristo, está sendo super parcial, está fazendo uma censura.
as televisões, em geral, estão fazendo uma censura. Aqui, candidatos de esquerda que não estão falando. Censura aqui são de 6 famílias que censuram o resto do Brasil. Isso é que é censura. Muito bem, nós chegamos ao fim do segundo bloco, do debate. O senhor tem mais 20 segundos, candidato. O senhor quer usá-lo ou não? Ou encerrou a sua réplica? Apagou o negócio lá? Sim. Olha aí, você vê como Vamos é que a estabelecer, então, 20 Eu falei segundos. mal da imprensa, cortaram, olha aí. Olha aí. Eu falei mal, pá, apagão. Nós temos no controle geral um relógio preciso. O senhor tem direito a mais 20 segundos, candidato. Não, já usei os meus 20 segundos. Dá um aplauso aí, gente. Muito bem. Nós chegamos ao fim do segundo bloco do debate. Y ahora sí, la pregunta del día. ¿Por qué nuestra corpo, que siempre elogia mucho a Brasil para denostar al gobierno argentino, ignora brutalmente los dichos de Lula? Bueno, por cierto que muy interesante, muy similar también a lo que está ocurriendo aquí en Argentina. Yo creo que más o menos coincidimos todos con el panorama, me atrevo a decir eso, pero quiero poner una disidencia, que es la disidencia que puso el presidente de Uruguay, Mujica, que está relevado en el diario, básicamente le diría a La Nación y Clarín, en el día de hoy, una declaración entre comillas, dice: la mejor ley de prensa es la que no existe, es una declaración de Mujica. Y les voy Se a leer... propagó por la red, pero yo me ocupé de leer toda la entrevista. Exactamente, quiero leer el párrafo para tratar de entender con mayor delicadeza qué es lo que está queriendo decir Mujica cuando está diciendo esto. Dice: cuando un gobierno se muestra más tolerante con la diversidad, ayuda a formar una prensa respetuosa. Pero si opta por radicalizar sus políticas, se va todo al diablo y la cosa se pone peligrosa, porque la prensa se transforma en una espada de lucha. Algo así, me molesta en algún sentido traducir a Mujica, pero yo le diría que lo que dijo Mujica, para que todos lo entendamos, es: dejemos las cosas como están, porque si no se calientan y nos critican el doble. Claro. Es un planteo limitante con el ejercicio de la política. Es un planteo de temor frente al ejercicio de la política, porque toda decisión política conlleva de alguna manera un conflicto. Entonces lo que plantea es: no establezcamos conflicto con la prensa, porque de esa manera la gobernabilidad nuestra se restringe. Me parece una mirada disonante respecto de lo que pasa en Latinoamérica. Esa frase, que a lo mejor la deberías repetir, porque es muy importante, porque todo el mundo va a ver mañana seguramente y hoy la frase esta: la mejor ley de prensa. La mejor ley de prensa es aquella que no existe, sí. Con lo cual da pie para que todos la festejen. Cuando vos lees el párrafo, que más o menos sería la traducción, que cuando un gobierno fuerza o produce cambios más radicales, profundiza, digamos, los cambios, la prensa se vuelve en contra. Está diciendo: ¿por qué la prensa? Porque hay que saberlo, ¿por qué? ¿Por qué la prensa se vuelve en contra si profundiza los cambios? Los cambios profundizando significa contra el establishment, contra el conservadurismo, porque la prensa en realidad, tal como lo dijo Casullo, es de derecha, defiende la derecha, es como la justicia y los tribunales. Si no tenemos ese mapa, por eso cuando ahí en ese reportaje Mujica, quien no se le puede hablar de que es un tipo de derecha, le preguntan por el socialismo de Chávez, y él dice: bueno, no sé si lo va a poder llevar a cabo. Hasta ahora pudo, pero no lo va a poder llevar a cabo. Lo dice con la resignación del pragmatismo, de que es demasiado fuerte producir un socialismo en una sociedad que no se lo va a permitir por los poderes. Es muy interesante ese reportaje, para leerlo. Sin lugar a dudas. De todas maneras, la mejor ley de prensa es la que no existe, equivale a nuestra situación actual. Porque teniendo la ley que teníamos de la dictadura era como no tener ninguna ley, y no tener ninguna ley, a nosotros no nos fue bien no teniendo ninguna ley. Lidia, te quiero preguntar eso: ¿a vos te parece que estamos viviendo como una situación así de peligro con la libertad de expresión? Sin duda. Sí. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo esquemas, ¿no? Y yo creo que la gente no está tratando de informarse realmente. Es decir, me parece maravillosa la gente joven, la actitud de la gente joven, pero en general es como lo que anteriormente dijiste con respecto a la ley. Nosotros vemos tribunales como que no entendemos nada, ¿no? ¿Cómo nos vamos a meter en ese mundo? ¿Qué es esto? Presentarnos. Pues a mí me pasa todo el tiempo ahora. Y por otro lado,
la gente no tiene muy claro qué es esto de cuál es la libertad de prensa, ¿no? O sea, ¿qué significa la libertad de prensa? Es decir, yo creo que nosotros tenemos, ustedes sobre todo, tienen la obligación de esclarecer cada vez más. Yo creo que hay que activarlo, ¿no? Ayer estaba leyendo una nota en página, ayer o ayer, de Eric Nepomuceno, que hablaba de la situación de la prensa en Brasil, y comentaba, que me llamó la atención, porque el problema no es cuando los medios hacen oposición, solamente, que es lo que denunciaba Lula. Lo que decía la nota Nepomuceno es que se están registrando últimamente en Brasil casos como en los grandes medios, como los que nosotros estamos viendo a diario. Obama habla de las madres de Plaza de Mayo, y en los grandes medios sale que no habló de las madres de Plaza de Mayo. En Brasil están saliendo denuncias contra Lula, que se presenta cualquiera, salen denuncias en las primeras planas, y después, por supuesto, no hay prueba de nada, no hay derecho a réplica. Y están despegando de la realidad, están mintiendo. Claro, ese es el punto. A ver, Pedro. No, a ver, por un lado, mañana seguramente en los diarios Clarín y La Nación, Mujica va a ser el nuevo líder latinoamericano, aquel que hasta hace poco era el líder, el ex guerrillero casado con... Bueno, ahora va a ser paradigma de la libertad. Los medios decían el año pasado acá que la mejor ley que existe, que de medio de comunicación, es la que no existe, y en realidad eso plantean los poderes, y las leyes están para regular a los no poderosos, justamente para dar la posibilidad a los no poderosos de estar en un plano de igualdad. Pero esto de los medios de comunicación transformados en generadores de políticas, con el, digamos, con la cobertura del objetivo periodístico, somos objetivos, no, es, digamos, globalizado. O no nos olvidamos cómo llegó el presidente actual de Italia al poder y cómo maneja esa imagen pública que tiene, pero es globalizado. También es globalizada la lucha de los medios concentrados de comunicación en todo el mundo respecto de los movimientos populares, de los movimientos democráticos. Y acá también, o sea, esto se está dando en todos lados. En la Argentina, por suerte, la discusión de medios de comunicación que se dio el año pasado empezó a abrir la cabeza a mucha gente que se empezó a dar cuenta que la batalla verdadera que sea en los medios es la disputa del sentido. Nora, por favor. A mí, la verdad que la comparación con Uruguay me parece desafortunada, porque si fuera comparando con Uruguay, en la Argentina sería maravilloso para esta misma gente que exalta este pensamiento en este momento de Mujica, que no haya juicios, que no se revea el pasado, que no se busque verdad y justicia sobre la represión ilegal, porque Uruguay en 2 oportunidades su sociedad decidió que no se juzgara, y eso no es un ejemplo. En ese mundo nosotros somos un ejemplo. Y creo que también en la posibilidad de discutir el poder hegemónico de los medios de comunicación somos también un ejemplo. En Brasil, recién ahora Lula, que se está yendo del poder, se está atreviendo a plantear la posibilidad de discutir una nueva legislación sobre medios de comunicación. ¿Y a quién le deja el paquetito? A una mujer. Exactamente.